Juan 6:35, el Evangelio de San Juan 6:35. A la hora que lo tengan. Ahorita en esa alabanza que cantaban nuestros hermanos, ¿verdad? Bueno, aparte digo, la alabanza que cantaban los... Anita, las llaves. Entonces quedaron allá. Amén. Bueno, está viendo la alabanza que cantamos de que quisiéramos estar a las plantas del Señor. Fíjense que no todos quieren esto, ¿verdad? Aún los apóstoles, ¿se acuerdan qué pedían? ¿Verdad? Ellos querían estar en un trono a su derecha y a su izquierda. Realmente no sabían lo que pedían. Hoy sí nosotros sabemos lo que debemos de pedir, ¿verdad? No importa que no estemos en un trono ni siquiera allá en el cielo, pero es mejor estar a las plantas del Señor, alabando, como aquella mujer pecadora, ¿verdad? Que le decían, esa es pecadora, pero ¿qué lugar estaba ella a las plantas del Señor? ¿Y cómo salió bendecida? ¿Cómo salió llena de bendición, de paz y de perdón y de salvación? Mientras que aquel fariseo, ¿verdad? ¿Cómo saldría todo avergonzado, todo triste, sin paz en su corazón? Vamos a leer Juan 6:35. Vamos a pedir eso al Señor, hermano. Ya no le pida cosas, ayer veíamos, las cosas dice que son del mundo. Dios nos las da porque las necesitamos. Pero si solamente le estamos pide eso, hermano. Ayer veíamos, no me quiero meter ya, ahora que no viene. Ayer veíamos que aunque te dieran coches, casas, carras, dinero, todo, eso no te ayude a tu vida espiritual. 2 carros que tengas no te van a ayudar a tu vida espiritual. No te van a sostener nada del alma, ¿verdad? Entonces dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y lo podemos comparar un hambre espiritual y un hambre física. Porque Él no desampara a su pueblo, ni física ni espiritualmente, ¿verdad? Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás, en las 2 formas. Y dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjese qué tremendo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, fíjese, no pierda yo nada. Qué hermosas palabras, de cuánta confianza, seguridad, que ¿quién lo está diciendo? No pierda ya, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense qué hermosas palabras. Vamos a orar. Pídale esto en su corazón al Señor, porque hoy ya no lo vemos físicamente, pero podemos verlo a través de su palabra, de todo lo que hizo y lo que hará por nosotros. Padre, te damos gracias. En esta hora, una vez más, nos gozamos en gran manera con tu alabanza, con la adoración, Señor, que nos ha sido dada a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que no es para el mundo, no es para los hombres, Señor, es para tu iglesia, Señor, que nos concedes la adoración y la alabanza, el estar a tus plantas, estar a tus pies en oración, en petición, en gracia y en misericordia. Y aún más, Señor, que nos das vida eterna, vida espiritual, Señor, y que estas palabras tuyas, Señor,
no son de los hombres, no son de las personas, sino son tuyas. Te damos gracias y te pedimos por tu iglesia en esta hora, que estas palabras, Señor, son pan espiritual, son vida espiritual a nuestra alma, y las acogemos, Señor, y las comemos y las tomamos por fe, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hay mucho aquí en este pedacito, lo que tenemos, ¿verdad? Dice, bueno, hay muchas cosas, pero mire, uno de los puntos más importantes es lo que dijo, que cuál era la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. De todo lo que me diere, no pierda yo nada. Fíjese, esta es parte de la seguridad de la salvación, pero tenemos que ser hijos legítimos, ¿verdad? Para que Él nos asegure esto que nos está diciendo. Mire, aquí nos está hablando también cómo el Señor les dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y dice aquí, el Señor no se puede comparar. Cuando vino el Señor como hombre, como humano, la mayoría nada más lo veían como humano. No pudieron creer que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. No lo pudieron ver como el Mesías, como el Hijo legítimo de Dios, ¿verdad? Pero Jesucristo no se puede comparar con ningún hombre ni con ninguna creación de Dios. Jesucristo es Dios mismo, encarnado en un cuerpo humano. Y fue lo que los judíos no podían creer ni ver, que el mismo Mesías estaba delante de ellos y no lo podían creer. Pero Jesucristo no se puede comparar, el hombre lo puede comparar con un iluminado, con tantas cosas, ¿verdad? Como humano. Y como humano todos nosotros no podríamos, ¿verdad?, hacer lo que Dios dijo ni prometer lo que Él prometió. Si lo vemos como Dios eterno, que lo que nos está diciendo, esa es la seguridad de que lo está diciendo Dios mismo, ¿verdad? Y Él mismo nos dice que vino a hacer la voluntad del Padre. Pero mire, antes de eso dice, a pesar de todo lo que hizo Jesucristo, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjese qué tremendo, ¿no? Nosotros decimos, si tan solo viéramos esto, si tan solo viéramos, mire, todo lo que sea por vista de la carne no va a producir salvación ni fe. Solo la palabra de Dios y el Espíritu del Señor. Mire, ellos lo vieron, ellos estuvieron presentes. Ellos pudieron comprobar todo lo que Jesucristo decía, que era verdad. Dice, aunque me habéis visto, y muchos creen que por ver señales, por ver milagros, por ver cosas, pueden llegar a convertirse al Señor, pero no es por eso. Es porque somos escogidos de Dios y Él manda a su Espíritu Santo para darnos vida espiritual. Dice, qué terrible, ¿verdad? Porque dice, miren, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aquel pueblo que vio a Jesús, al Mesías, no pudo creer, porque no eran escogidos. Por eso el Señor les dice, mas os dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Del que a mí viene, no lo echo fuera. Qué palabras tan preciosas, ¿verdad? Porque a veces nosotros venimos, claro que venimos, pero no podemos entender y comprender quién es el que nos lleva a Cristo. El mismo Padre y el Espíritu Santo. Él dice que no vino a hacer la voluntad de Él, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál fue la voluntad del Padre para mandar a Jesucristo? Anis lo acababa de decir, la salvación, el perdón, la vida eterna y todo lo que nos promete en el reino de los cielos. Dice, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad? Y sigue siendo la voluntad del Padre hasta que entre el último de los hijos de Dios. No es la voluntad del hombre la que debe de prevalecer. Nosotros quisiéramos que la voluntad del hombre, ¿cuál es nuestra voluntad? Que Dios nos dé esto, que Dios nos haga acá, que no.
Pero la voluntad del Padre a través de Jesús es nuestra salvación en primer lugar. Ese es el orden, la salvación. El hombre habla ahorita tantas cosas en las iglesias y en las televisiones, hermano, pero no hablan de la salvación, del arrepentimiento, de la vida eterna de Cristo. Bueno, ¿cuál fue la voluntad del Padre? Y si es la voluntad del Padre, imagínate, ¿quién la va a impedir? ¿Quién va a impedir la voluntad del Padre? Y envió a Jesucristo con esa misión para dar salvación, perdón, ¿y qué? Y vida eterna. Vida eterna. Que todos, ¿verdad? Ni siquiera podemos entender lo que nos espera. Y aquí lo dice claramente. Dice en el 36, bueno, ya lo leímos, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da. Fíjese, qué hermoso, ¿verdad? Porque ¿sabe que no nos están entregando los abuelos, los papás o los hermanos? No. Es el Padre el que nos tiene que entregar a Jesucristo y lo hace a través de Dios, del mismo Espíritu Santo, quien nos lleva a Cristo. ¿Cómo fue que llegamos a Cristo cada uno de ustedes, verdad? ¿Cómo fue que llevaron? ¿Cómo llegamos a Cristo? Por esta promesa de Dios. Porque si Él no hubiera querido, nadie llegamos a Cristo. Aquí están estos que lo estaban viendo y no pudieron creer en Él, ¿verdad? Todo lo que el Padre dice, me da, tanto hombres, mujeres, niños y lo que Él quiere, dice, vendrá a mí. ¿A dónde? A Jesucristo. ¿Por qué no nos envió con los mormones? Gloria a Dios. ¿Por qué no los envió a otro lugar o a otra religión? Porque somos escogidos de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No podemos ir a otro lado, porque quien nos lleva, ¿quién es? El Padre, la voluntad del Padre, que nos escogió desde antes de la creación. Muchos no creen en la elección de Dios, ¿verdad? Pero nosotros sí lo creemos firmemente, que Dios nos eligió y que Él nos tenía que llevar a Cristo, porque Él es el único que nos podía salvar. No nos va a llamar ni a María, ni a Pedro, ni a Juan, o a cualquier hombre. Nos tiene que mandar ¿a quién? A quien Él mismo escogió, a Jesucristo. ¿A quién venimos? A Cristo. Y seguimos viniendo a Él, hermano. No nomás al principio. En nuestras pruebas, en nuestras necesidades, no tenemos que pedir a nadie más que a Jesucristo. ¿O a quién le quiere pedir? ¿A su abuelo? No, pídale al Padre, a Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el que nos quiere que dar todo lo que nos da. Bueno, porque el Padre dice, vendrá a mí, a Jesucristo. Ahora, porque el Padre le da a Jesucristo hijos. ¿Para qué nos da al Padre? El Padre al Hijo. Para obtener la salvación, que crean en eso. Tengan en cuenta que esa es la prioridad. No es para que nos enriquezca materialmente. No es para que tengamos todo lo que tú quieras en la tierra. No. Dios, el Padre nos entrega a Jesucristo con el propósito de darnos una salvación, un perdón. Y luego hasta la resurrección, como dice, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos da? Para que seamos salvos, para salvarnos, para perdonarnos, para librarnos. Para esto nos da el Padre al Hijo. Entonces no cambiemos los propósitos del Padre. Y siempre será el mismo propósito. Salvarnos, cuidarnos, preservarnos, guardarnos. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Durante toda nuestra estancia aquí en la tierra, el tiempo que tengamos, ¿verdad? El Padre y Jesucristo y ahora hasta el Espíritu Santo tiene el cuidado de nosotros, de cuidarnos de la salvación. La salvación. Podemos tener un accidente, podemos tener algún tropiezo físico, pero la salvación no se pierde. Si sois hijos de Dios, Si no, pues por eso muchos dicen, ¿por qué se perdió fulano? ¿Por qué se perdió? Porque era hijo de perdición. Pero los hijos de Dios no pueden perderse porque es la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces Jesucristo, del Padre nos da a Él, a Jesucristo. Es como si yo le voy a entregar a David, no mi coche, no, lo choca, no.
¿qué le daré? Mi cháchara, para que me las cuide, ¿verdad? Y él se va a encargar de cuidarla, no la vais a chacharear. Voy a hacer un inventario. Y imagínense si el padre le da al hijo a cada uno de nosotros para que nos cuide, nos preserve, no nos va a cuidar. Por eso dice el Señor, dice, a los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, porque ya estaba escrito, ¿verdad? Entonces, el único que puede salvar y perdonar y dar vida eterna es Jesucristo. Y por eso nos entrega a Cristo, hermano. No nos entregó a una religión, ni tampoco a una iglesia, porque hay las iglesias de Cristo que sean verdaderas. Nos entrega al Hijo, y el Hijo nos pone en un lugar, en una iglesia, para estar como cuerpo, como hijos de Dios. Pero es Cristo el que nos salva, ¿verdad? Bueno, el Padre, fíjese, no dará a ninguno de sus hijos, hombre o mujer, que no sea escogido por el Padre. El Padre no podrá darle a Jesucristo a alguien, un hombre, una mujer, que no haya sido escogido por el Padre. No se lo va a dar a Cristo. ¿Sí se entiende eso, verdad? Tiene que ser aquellos hijos que el Padre escogió desde antes de la creación y que ahora los entrega al Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a salvar. Y Él nos lleva, ¿a quién? Al Hijo. Y ahora estamos en el Hijo. Y Él es el que nos va a guardar. Mire, el diablo a sus hijos, ¿a dónde los lleva? A todo el mundial. Los lleva a religiones, como veíamos ayer, ¿verdad? Dios dice que Dios nos va a cambiar nuestra vida, nuestra alma, a una vida nueva, un cambio nuevo. No dice que nos va a cambiar de una religión a otra, no, ni de una iglesia a otra. Hace un cambio en nuestra vida. En fin, y el diablo a sus hijos, ¿a dónde los lleva? A sus religiones, a hombres, a iglesias falsas. El diablo tiene que llevar a sus hijos. Él no puede llevar el demonio a ningún hijo de Dios a la iglesia de Cristo. Pues no. Él va a decir, ¿cómo los voy a llevar a Cristo? Yo los llevo a Buda, yo los llevo a Mahoma, yo los llevo a los mormones, a toda esa bola de cosas, ¿verdad? Los lleva el diablo. Y ahí están muy contentos. ¿Por qué? Porque ahí es su lugar, porque ahí son, de ellos de ahí son. El diablo nunca podrá llevar ni querrá a un hijo a Jesucristo. Por eso pone tantas trabas para que la gente se acerque a Cristo, para oír a Cristo, su palabra. Entonces, él nunca podrá llevar a un hombre a Cristo. Él lo que hace es luchar. ¿Qué está pasando ahorita? Impedir que los hombres vengan a Jesucristo, ¿verdad? Que lean el Evangelio. Va a luchar para que no haya palabra, que no lean el Evangelio de Jesucristo y los lleve y los entrega, ¿sabe qué? A sus falsas religiones, profetas falsos y todo lo demás. Ayer les comentaba que había visto en un documental de David Damon, donde daba una noticia tremenda, decía que ¿cómo se llama? En Siria ahorita, ya ven cómo están las cosas, que en 3 días mataron a 10,000 cristianos, y que de una forma horrible, terrible, que ni siquiera se podían publicar las imágenes, horrible. Y nadie hacía nada, porque fueron del mismo gobierno que les daba la facilidad de matarlos. Y le digo, y nosotros aquí que estamos en una libertad tan grande, hermano, todavía tenemos una libertad de reunirnos, de leer la palabra, allá no lo pueden hacer, a pena de muerte. Y nosotros aquí menospreciamos eso. Yo les decía ayer, no se sientan, hermano, pero ¿qué pasaría cuando viniera ya el Señor por su iglesia? Y los que se queden, imagínense qué terrible, ya no van a poderse reunir, van a oír y van a decir, Señor, ¿cómo desperdiciamos esa oportunidad que tuvimos de reunirnos, de escuchar, de ser parte de tu iglesia? Hermano, ya cuando llegue ese momento ya no va a haber libertad, ya lo saben ustedes. Estamos en una libertad preciosa. Realmente nuestros sufrimientos son mínimos a comparación de esas personas, de Irán, de todos esos lugares donde Dios los puso como cristianos.
Quisiera ir usted a ver, ¿quién quiere ir a Irán de misionero? Pues nadie. Sin embargo, Dios puso ahí cristianos, hermano. Y ahí están. Entonces tenemos que orar por ellos, hermano. Piense en todo el dolor y el sufrimiento que están ellos pasando. Pero yo les decía también, van a tener un lugar muy especial en el cielo. Mejor que cualquiera de nosotros. De aquí nos la pasamos muy conchudos, ¿verdad? Muy bien. Ellos van a tener, aquí decimos nosotros estamos a todas edades. Pero cuando estemos allá, ellos van a estar mejor que nosotros, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor y lo dice abiertamente. Vuelva al versículo. Dice, versículo 38. Fíjese lo que dice. A ver, léalo en voz alta. Fíjese, aquí lo dice, se los está diciendo abiertamente a Israel. Dice, he descendido del cielo. Más claro no podía ser. Y tú decías, ¿ahí eres el Mesías o esperamos otro? ¿Eres el Mesías o...? Les está diciendo claramente, he descendido del... ¿Usted cree que Buda, Mahoma, todos esos chamucos puedan decir eso? Ni se lo creen, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, mire, he descendido del cielo por ustedes, por cada uno de nosotros. Claramente se los dice, ¿no? Y ellos no creyeron. Para hacer, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Posiblemente Jesucristo, ante toda esa presión, ante toda esa traición y ante todo lo que estaba pasando, él hubiera querido en un momento dado, a lo mejor, hacer algo más contra el pueblo de Israel, como lo trataban. Pero él tuvo que someterse a la voluntad del Padre. Entonces, fíjese, pero ¿qué cosa nos dice el Señor? Que él descendió del cielo. Ahí no está hablando su divinidad. Ningún hombre puede decir esto, que ha descendido del cielo. No, falsos, ni Mahoma, ni Buda, ni falsos digan esto. Todos estos son espíritus, ¿verdad? Malignos. Todos estos hombres que hablan de ellos, ¿verdad? Mismos o los hombres, no pueden decir que han descendido del cielo. Lo que deben de decir, ¿saben qué es? Decir, hemos ascendido del infierno. Y por eso les decimos esto y les decimos, pero no lo dicen. Pero no sabemos que todos esos hombres han ascendido a través de espíritus inmundos para engañar a la gente, para hacer la voluntad de su padre, el diablo. Ellos están para también hacer la voluntad, pero no de Dios, sino del chamuco, para engañar, para llevar al hombre a la perdición y a la condenación. Dice que para qué descendió del cielo. Fue enviado por el Padre, fue enviado por el Padre para hacer la voluntad, la obra de lo que el Padre quiso hacer el Padre por medio de Jesucristo, no por medio de ningún hombre ni una religión. Solo Jesús vino a cumplir lo que el Padre tenía pensado hacer. Y nos dice cuál es la voluntad, también el designio del Padre que lo envió a la tierra, que fue lo que acabamos de ver. Porque esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Y hermano, no pierda yo nada. Esto es lo que quiere el Padre. Oye, ¿quién de ustedes quiere que se pierda su hijo? Pues, ¿quién va a querer? ¿Quién de ustedes quiere que se pierda algo, aún material de su casa, de su hogar? Nadie. ¿Usted cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a querer que se pierda un hijo de Dios? Es lo que el Padre quiere, lo que el Hijo quiere. Esa es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, pero para los hijos de Dios podemos ser rebeldes, podemos ser desobedientes, pero Dios sabe cómo tratar. Pero lo importante es que nos tiene que hacer volver al camino, nos tiene que dar el arrepentimiento y volver al camino y empezar a obedecer a Dios. Es la base, ¿verdad?
El hombre ve a Jesucristo solo humanamente, a través de una naturaleza humana, como fue Adán. Bueno, unos ni siquiera saben de la Biblia, pero ¿cómo fue Adán? Aunque Dios le dio un cuerpo y una vida, ¿verdad? Sin pecado al principio, lo ven como si fuera como fue Adán, el cual el Padre le entregó también una misión, una obra que tenía que hacer para el hombre y su futuro de los hombres. Dios escogió a Adán para que a través de él viniera toda la creación, la humanidad, y pudiéramos tener también una vida sin muerte, sin pecado. ¿Pero qué hizo Adán? No podemos comparar a Jesucristo con Adán, hermano, ¿verdad? Él perdió a Adán. Él no pudo conservar, no pudo hacer lo que Dios le dijo. Perdió a Adán porque él tenía que hacer la voluntad de Dios. Y no la hizo. Hizo la voluntad del diablo. Y eso ocasionó que todos nos perdieran. Que todos naciéramos con la naturaleza del demonio de pecado, ¿verdad? Perdió a Adán a toda la humanidad futura, no nomás él ni sus hijos, a todos nosotros, ¿verdad? Que le había concedido Dios ahora, que por él, por su obediencia al Padre, el futuro de todos los hombres no hubiéramos muerto, no hubiéramos conocido el pecado. No sabemos cómo hubiera sido más adelante eso, ¿verdad? Pero sabemos que si Adán no hubiera pecado, él perdió su condición hacia Dios y nos afectó a todos. No hubiéramos muerto, no tendríamos todo lo que está pasando, el sufrimiento, ni tampoco tendríamos la naturaleza del pecado que nos heredó a través de Adán a todos los hombres, sin excepción, ¿verdad? Entonces, pero él no es Adán. Él es el Hijo de Dios y él no puede perder a nadie ni a nada. Nada de lo que Dios ha hecho lo va a perder, ¿verdad? Pero el hombre no puede, pero el hombre sí lo puede perder todo. Dios nos da muchas cosas y por malas decisiones, por negligencia, pues, perdemos muchas cosas. Pero Jesucristo no puede perder, en este caso, lo más importante son los hijos de Dios, porque Él vino a salvar a los hijos. No vino a hacer un reino terrenal, lo va a hacer espiritual cuando Él venga, y terrenal en Israel. Pero Él vino con un propósito de buscar a los que son suyos y salvarlos. Y Él no puede perder ninguno de los hombres y mujeres que el Padre le dio a Jesucristo, porque Jesucristo vino a darnos vida, vida eterna, vida espiritual. Créanlo, hermanos, tómenlo como lo que es, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que hacer de nuestra parte es obedecer, 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 porque sabemos que toda clase de desobediencia, aunque seas hijo, te va a tener una consecuencia, un castigo, una situación mala, a fuerzas, a fuerzas. Toda desobediencia trae como consecuencia algo malo a tu vida, un castigo, una mala decisión, lo que sea. Entonces, en vez de la muerte espiritual que nos dio el Señor, ¿qué más nos heredó Adán, verdad? Y nos entregó a la muerte, no a la vida. Por medio de Adán fuimos entregados a la muerte. Y ahora por medio de Jesucristo somos entregados a la vida. Dice que de todo lo que me dio no pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, no es la mía, no es la tuya. Que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué puede hacer si ya tenemos la vida de Dios en nosotros? Antes teníamos la naturaleza de muerte y de pecado por nuestro propio pecado personal y aparte de Adán. Pero ahora que Dios nos ha dado vida, ¿quién puede luchar contra la vida de Dios? Tenemos en el cuerpo todavía, ¿verdad?, una muerte física, pero no espiritual. La vida espiritual se está manteniendo viva en nosotros, en su iglesia, en su pueblo. ¿Quién puede luchar contra la vida de Jesucristo que nos dio? Tenemos la vida de Jesucristo en nosotros por su Espíritu, hermano. Ya no tenemos la muerte de Adán, tenemos la vida de Jesucristo.
Si no nos hubiera dado el Espíritu Santo, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados espiritualmente. Para eso nos dio la vida. Tenemos la vida espiritual de Cristo. Sigue siendo Dios Jesucristo, el único, ¿verdad? Y esta es la voluntad, el poder, la autoridad del Padre, que todo aquel hombre y mujer que ve al Hijo de Dios, aquí ya dice, ¿verdad? Que ve al Hijo, dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. No necesitas verlo en un, ¿cómo le llaman? En un colguije o en un altar o en un crucifijo, no. Tienes que verlo a través de la palabra de Dios en tu corazón, en el alma. Ellos lo veyeron y no creyeron. Hoy no lo vemos, ¿verdad? Como los hombres lo ven. Lo vemos en su trono de gloria y de poder. Si es verdad que lo tuvimos que ver primero en la cruz para entender y comprender el significado de su muerte. Y por eso es bueno estar a sus pies. Pero hoy no está allí, hermanos. Hoy está en el trono, reinando, gobernando. Tú no eres el rey. Tú y yo solamente estamos bajo las plantas, la obediencia de Dios. Aunque seas hijo. Oye, un hijo tiene la mayor obligación de obedecer a los papás, ¿o no? Claro que otro que no es hijo, pues no va a obedecer. Pero nosotros como hijos, ¿a quién tenemos que obedecer? No tienes un padre espiritual. Entonces, ¿a quién tenéis que obedecer? Vean todas las consecuencias de Israel, hermano, por no obedecer, por no obedecer. Tenemos que obedecer a Jesucristo. Ver al Señor no es como los católicos o los hombres lo quieren ver en un crucifijo, en un cuadro, en una pintura. ¿Cómo lo quieres ver a Cristo? Como el Todopoderoso, como el único, como el Dios eterno, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Así lo tenemos que ver. No es un diosito, hermano. Es el Todopoderoso. Ay, es que mi Diosito. Ese Diosito era cuando estabas en el romanismo. Era un demonio, ¿verdad? Pero hoy es Dios, es Jesucristo. Así lo tienes que ver, sentado en el trono, mandando, gobernando, obligando al mundo y a la gente, ¿verdad? Que va a doblar sus rodillas sobre él y van a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vamos a orar y a darle gracias a Dios porque, pues hermano, es hermoso estar con Dios, ¿verdad? No contra Dios, sino estar con Dios. Padre, te damos gracias porque aunque éramos enemigos, Señor, contra de ti, tú, Señor, quitaste esa enemistad, pusiste en nosotros, Señor, tu Santo Espíritu, nos llevaste al arrepentimiento, Señor, nos llevaste a la conversión de nuestra alma, Señor. No porque a favor de nuestra salvación, al contrario, porque, Señor, tú has dicho que tú viniste a buscar y a salvar lo que estaba perdido, Señor. Que tú vienes a buscar a tus hijos, a tus ovejas perdidas, Señor, y que vienes a salvar a los pecadores, pero que nos tenemos que arrepentir y creer en ti, Señor. Y lo más importante, una vez siendo salvos, obedecerte, porque tú mereces toda obediencia, toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos en tu nombre para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, porque tú mereces toda nuestra alabanza, adoración, nuestra obediencia, Padre, porque tú te gozas también en tener hijos obedientes, Señor. Gracias por tu iglesia que ha creído en ti, que te sigue, Señor, y que tú nos cuidas y nos guardas hasta el tiempo de tu venida para llevarnos a tu reino y a tu gloria contigo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Hay una petición.